que uno dice, bueno, perdóname, pero yo no te perdono, no me olvido. O como dice alguien, te perdono, pero no olvido, nunca olvido, algo así. Otra palabra. Te aprecio, bien, miren, por allá están ya recordando, te aprecio. Y le decía qué tan lindo es decir, te amo, o también te agradezco. Es decir, muchas cosas relacionadas con esto. Y si un cristiano está permanentemente reiterando, repitiendo esto, uno va a tener la sabiduría de Dios para decir, mis labios están hablando con sazón, con palabras sazonadas. Bueno, en el camino de esta enseñanza relacionada con Efesios, nosotros queremos irnos ahora a Efesios del capítulo 6, por favor, que todos podamos movilizarnos por allá, que tengan sus Biblias, por cierto, porque hoy vamos a estar usando bastante acá, y para que no estén cruzándose con las versiones, entonces por favor, para que pueda tener también una misma versión, vamos a trabajar con la Reina Valera 60, entonces para que tengan ahí, ¿sí? Bueno, ¿tenemos ya? ¿Cuál era el texto? Efesios 6, el capítulo 17. Y la palabra dice, y tomad el yelmo de la salvación. De ese tema vamos a hablar no ahora, pero la segunda parte, la parte B del versículo dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces el tema está relacionado con esto, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y he puesto como título, corte de cirujano. Wow, ya se imaginan ustedes cómo va el asunto, corte de cirujano. Hace unos años, algunos años, me pidieron que pueda dar clases, algunos saben, otros no. Yo di clases antes más todavía de guitarra clásica, porque ese fue un tema que yo cultivé. Y me llevaron a un lugar donde habían médicos. Y fue interesante porque me dicen, uno de los médicos ahí me dice, yo quiero aprender la guitarra, siempre fue mi intención aprender la guitarra y por mis estudios y todo no pude hacerlo. Entonces comencé la primera clase y estuvimos ahí y le pedí una hoja de papel bond porque quería explicarle unos diagramas. Entonces comencé a dibujar y necesitaba hacer unas líneas para hacer los diagramas. Y me sorprendí yo primero, antes que él, porque se queda mirándome así y me dice, ¿seguro que usted es músico? Y le digo, sí, porque... Y me dice, porque usted tiene un pulso de cirujano, dice. ¿Sabe que en la escuela... o sea, cuando estamos estudiando para ser cirujanos, nos hacen hacer ejercicios de hacer líneas en hojas? ¿Y por qué? Es porque se entrena para que el pulso sea lo más perfecto en la línea, que no haya ahí curvaturas ni nada. Es decir, uno que anda medio con frío no le va a salir recto el tema, no va a poder hacerlo. Entonces yo después me quedé viendo, dice, miren, ¿y sabe cómo nos medían? Dice, ponían la regla. Y entonces uno revisaba la regla y dice, wow, esto está tremendo, cada vez necesitamos perfeccionarnos. Y claro, yo entendía esto, dice, ¿por qué? Porque es clave que un cirujano tenga un pulso bueno. Imagínese alguien que esté temblando en medio de la cirugía, usted diría, no, yo no quiero a ese cirujano que me atienda ni por nada. Entonces, me puse a pensar en esto y les cuento esta experiencia, porque la palabra nos está enseñando aquí en Efesios 6 sobre algo que es vital para el creyente. Habíamos comenzado con que hablemos con verdad, el cinto de la verdad, ¿cierto? ¿Y qué tan importante es hablar con verdad? ¿A cuántos nos cuesta hablar con verdad? Posiblemente algunos. ¿Y a cuántos nos hemos salido salvados de alguna cosa hablando una pequeña mentirita, como alguien dice? Pero la palabra dice, tienes que ser veraz, hablar con verdad. Pero la otra parte que habla aquí, la Escritura dice que necesitamos tomar ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo le había comentado que en el tema del cinto de la verdad tenía dos funciones. ¿Alguien recuerda qué funciones tenía el cinto de la verdad? Para el soldado romano me refiero, haciendo la ilustración o la referencia. Sujetaba sus vestidos cuando se ponía a la guerra, cuando se enfrentaba, pero la segunda era que sujetaba su arma de ofensiva, su arma de defensa. Y la espada, la espada del Espíritu tiene una enseñanza profunda para el creyente acá. Y haciendo referencia con esto, a los hombres
generalmente hay chicas también, a los niños, me refiero a niños varones y todo, les gustan las armas. Que si le compró la pistola, que si le compró el arco ahí con las flechas, está emocionado, si le ha comprado la espada y ahí está golpeando al hermano y todo eso, hasta que por ahí ya le quitan, o si es que, o con un palo se inventan hacer espadas, están a los luchadores o algo de esto, siempre algo ofensivo, es casi una característica de los niños, de los varones. No sé si usted tuvo algún elemento así de juego cuando niño, o le compraban, entonces a la niña la muñeca, y al niño la pistola. Ahora ya ha mejorado el tema, no es que se le está dando así, aunque algunos todavía andan con la pistola por el carnaval de agua, la pistola de agua, no. Entonces, generalmente está pensando en eso. Y ahora cuando uno piensa en la espada, dice la espada del Espíritu, de pronto como Pablo hace la referencia, toda esta referencia hace con el ejército romano, dice de pronto es una espada grandota, brillante y todo eso, y así. Pero cuando uno revisa la Escritura, está viendo cómo era la espada romana, la referencia que hace Pablo acá, y uno se enfrenta con que la espada no era gigante. La espada tenía más o menos de extensión, dicen en esta ilustración o esta referencia del ejército romano, de 60 a 63 centímetros de extensión. Es decir, no era gigante, no era así de esgrima, no, era más bien corta. Era ancha. Y dice también la referencia de este armamento que tenía doble filo. Sí, eso también, la palabra ya lo he oído, vamos a revisar también. Que tenía doble filo y tenía también una parte puntiaguda en su extremo, de tal manera que podía clavar. Cuando cortaba de un lado, regresaba y cortaba de dos lados, por eso dice la Escritura en Hebreos, luego dice que es la espada de doble filo. También dentro de estas características dice que más o menos podría estar pesando entre unas 2 libras. 3 libras, más o menos. Ahora usted diría, livianita, sí. No es tan livianita. Bueno, en la Escritura también hablan de la espada de Goliat. ¿Recuerdan cuánto pesaba? Bueno, más o menos unas 15 libras. Eso sí era espada, o sea, pesada, necesitaba. Pero no se confíe, porque de pronto por ser ligera usted dice, eso es facilito, yo voy a manejar con fluidez eso. Pero póngase con una herramienta para alguien que ha trabajado de pronto en la construcción o algo, que esté trabajando, por ejemplo, con una barra. Sí, ¿no es cierto? Le está ahí picando algo. Al inicio, facilito y todo eso. Pero ya pasa de unas 10 o 20 golpes, ya los músculos le comienzan a temblar. Y si usted no tiene experiencia, ya está desmayándose. Si algunos se debilitan solo pintando con la brocha pequeñita, peor con algo más grande, un martillo, un combo, alguna cosa. Una espada, la Escritura habla incluso que alguien se quedó pegado a la espada. ¿Recuerdan esto? Que se quedó la mano pegada a la espada porque estaba usando tanto. Pero era porque necesitaba ser ligera para el accionar del soldado. Obviamente los soldados estaban equipados por eso. Ahora, Pablo hace esta referencia con respecto al cristiano porque está diciendo, miren, la verdad es importante. ¿Cómo estaría Dios a través del Espíritu Santo enseñándole a Pablo diciéndole, tienes que explicar eso para que sea gráfico, para que el cristiano pueda entender? Y después le ve a la espada y dice, claro, la espada tiene que tener algo característico y especial. Ahora, vamos a ver en este sentido, que 3 cosas de manera general. La una es el poder de la espada. Miren esto, vamos a revisar esto del poder de la espada. Y vamos a ir a Hebreos, el capítulo 4, relacionándonos con el poder de la espada. Hebreos del capítulo 4. Busquen nomás, ahorita nos vamos a tomar nuestro tiempo para buscar. No dependa mucho ahora de la pantalla, a pesar de que es una gran ayuda, pero procure buscar, porque de esta manera estamos así como entrenándonos con la espada, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Y algunos dicen, no he traído la espada, pero bueno, ya. Hebreos 4, 12. Mire lo que dice la Escritura con respecto al poder de la espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. ¿Sabe cuál es el poder de la espada? El poder es letal en el caso de que quiera aniquilar algo. Acaba. Y aquí está explicando el autor de Hebreos, le está diciendo, es viva y eficaz, tiene la capacidad de vivificar, pero tiene esa capacidad de que parte el alma y el espíritu. ¿Sabe? En nuestra parte almática nosotros se radica nuestras emociones. ¿Cuántos de ustedes a veces, algún sábado o algún domingo han dicho, ay, estoy triste, no quiero ir a la iglesia hoy? Algunos dicen amén por ahí. Sí, sabes que estoy medio decaído, no creo que sea buena idea reunirse a la célula. Y el otro dice, bueno, cierto, está ahí. Y dice, bueno, sabes que hoy estoy muy cansado porque he trabajado mucho. Y algunos dicen, a mí me pasa eso, estoy cansado y he trabajado mucho, no, otro día, la otra semana voy a la oración. Y no les digo que levanten la mano porque deberíamos levantar la mano toditos, diciendo, a mí me pasa eso. Cualquiera de las opciones que dije, y puede ser muchas más. Pero sabe, la palabra está diciendo, cuando la palabra interviene, parte tu alma. Corta tus sentimientos. Corta tus sentimientos. Corta lo que tú estás emocionalmente, en la parte almática, tú estás sintiendo. Yo siento que me estoy enamorando, la chica dice, siento que me estoy enamorando de ese compañero de la universidad. Y después dice, ¿será la voluntad de Dios acaso? Y ese es bien mundanazo, ese chico que está ahí. ¿Y será que sea? Y no, ¿sabe qué es lo que pasa con la chica? Dice, no voy a abrir la Biblia porque sé lo que dice. Sé lo que dice, ya sabes, ella creció en la iglesia, sé lo que dice. Y le pasa lo mismo al joven que se enamora de alguien que no es. ¿Por qué? Porque está golpeando tu parte almática. Entonces, la palabra está diciendo, te corta en el alma, te corta en el espíritu también. ¿Por qué? Porque el espíritu es donde radica la esencia misma del cristiano. El espíritu ha sido entregado para el Señor. Pero nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos tenido ataques del maligno a través del ámbito espiritual? Y ataques fuertes. Y viene una duda profunda en tu corazón. Dice, yo no sé cómo enfrentar esto. Y la espada del Espíritu está cortando. Ahora, sigue diciendo el escritor, las coyunturas y los tuétanos. Coyunturas está hablando de la conexión que tiene tu cuerpo y los tuétanos. Recuerdan, estaba hablando el pastor Jacob sobre esto, sobre los tuétanos. Y Sarita no le podía traducir rápido y le dijo, bueno, más o menos. Yo ahorita, gracias a Dios, no va a necesitar traductor por ahora, pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Los tuétanos habla de la médula de la espina o de tu columna, es el centro de movimiento, de movilidad del ser humano, la médula. Y dice que corta hasta allá, es decir, te puede paralizar, te puede detener completamente. Y aquí viene otra cosa, discierne los pensamientos. Wow, imagínense lo que hace la palabra, discierne los pensamientos. Tú puedes saludar con alegría a alguien internamente diciendo, cómo me caes de pésimo, pero Dios te bendiga por tus labios. Estás hablando. Discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Lo que estás pensando hacer, lo que estás así con esa mala intención y todo eso, dice, ya lo tengo ahí. Y miren el versículo 13 que habla Hebreos, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, si nosotros como cristianos queremos ocultar algo, queremos decir, no, esto no va a ser tan evidente, o sea, yo sí soy cristiano, pero no tanto, o sea, esto voy a dejarle aquí bien guardadito, estas pequeñas cositas que no son tan buenas, pero bueno, ahí que quedan. Dice, nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y termina el versículo diciendo, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahí viene el cristiano y dice, o sea, estoy desarmado,
Mire lo que hace la espada. La espada tiene un poder tremendo y es viva y eficaz, como dice la Escritura, más cortante que espada de dos filos. Y sabe que para mí era tan gráfico esto, porque corta, dice, ay, qué bueno, el predicador dice, qué bueno, estoy cortando, ¿ves? Porque eso dice la palabra. Pero antes de que le corte de pronto su alma, su espíritu o alguna cosa que usted está ahí medio atado, a mí ya me vino cortando antes. Es decir, cortó de lado y lado. Y por eso el Señor te quebranta a ti, antes siquiera de que tú puedas mencionar algo de lo que Él está enseñando. Entonces, chicos, jóvenes, a los jóvenes que están acá, más de 17 años obviamente, a los que están más grandes de 17 años, a los que son adultos, le está recordando la palabra. ¿Qué poder tiene la palabra? La palabra tiene un poder completo de desbaratar todo lo que se pone al frente. Ahora, la palabra también te recuerda que esto no es una lucha de carne, entre carne, ni de sangre, sino es una lucha espiritual. Pero algunos están perdiendo la batalla porque quieren hacer la lucha en sus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado esgrimir la Biblia en nuestras fuerzas y salir victoriosos ahí? ¿Y sabe a quién le pasa en la historia bíblica esto? A Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Jesús está siendo arrestado y Pedro dice, no, o sea, hasta aquí ya te dejé, Jesús, que hagas tú solo, yo voy a intervenir. Y saca la espada y dice, a ver, no se metan con mi maestro. Y muchas veces nosotros hemos levantado nuestra espada en nuestras fuerzas. Y Pedro tenía mala puntería porque quería agarrarle el cuello y le voló la oreja. Pero Jesús le dice, tranquilo, cálmate. Porque no es así. No es en tus fuerzas. En otra manera le está diciendo a Pedro, no es en tus fuerzas. El cristiano con mucha frecuencia, nosotros como cristianos queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas. Algo tenemos de información de la Escritura y queremos en nuestras fuerzas salir victoriosos. Y la Escritura te está diciendo, nos está diciendo a nosotros, no es con nuestras fuerzas, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y algunos, cuando estamos intentando hacer en nuestras fuerzas, estamos perdiendo la lucha de la pureza. Estamos perdiendo la lucha del ánimo para vivir para Dios. Algunos estamos perdiendo la fuerza para servirle a Él con todo nuestro corazón en el camino. ¿Por qué? Porque estamos ocupando nuestra espada o intentamos ocupar una espada no en la condición que corresponde. Entonces, el poder de la espada radica ¿en quién? En el poder y la presencia de Dios. En la primera enseñanza les decía que el soldado cristiano, el soldado que ha sido convocado para estar enlistado en el ejército de Dios, tiene un encargo. Y el encargo es defender su posición, porque la victoria ya fue ganada. Recuerda, ya fue ganada y uno tiene que defender ese territorio que fue conquistado. Estamos a cargo de defender esa posición. Y en 2 de Corintios 10:4, vamos ahí por favor, en sus Biblias. 2 de Corintios 10:4, le está diciendo relacionado, desde el versículo 3 podríamos leer, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo le está insistiendo a los corintios y ya le voy a contar por qué insiste en esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren cómo se conecta el armamento del cristiano. ¿Cuántos hemos perdido la batalla en los pensamientos? Creo que todos alguna vez en nuestros pensamientos. Nos hemos sentido desanimados en nuestros pensamientos primero. Nos hemos enfermado solo pensando en que me voy a enfermar, enfermo después. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la batalla en nuestros pensamientos? Me va a traicionar. Salió eso.
¿Cuántos hemos perdido nuestra batalla? No, esta persona es mentirosa, esta persona es... Y nosotros hemos perdido nuestra batalla en nuestros pensamientos. Y la palabra te está aquí nuevamente reiterando, dice, recuerda que nuestra convocatoria, nuestra milicia, tiene un propósito mayor que el que solamente nosotros a veces podemos pensar. Ahora, la espada simboliza autoridad. ¿Por qué decimos esto? ¿Quién inventó la espada? Y usted dice, híjole, ese tema de historia no me aprendí. ¿Quién inventó la espada? ¿Alguien sabe? ¿No? Los romanos no fueron. ¿Quién? ¿Sabe quién fue? Es interesante. Quien inventa la espada, y es tremendo, quien crea la espada es Dios. ¿En serio? Sí. En Génesis 3:24 usted se entera de que ahí se menciona por primera vez este elemento. Génesis 3:24, la escritura dice, cuando es echado el hombre del Edén, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Yo me quedé sorprendido porque digo, no lo había considerado así, pero de verdad es uno de los primeros elementos que se menciona así tangibles, una espada. Y después Pablo, siglos después, está diciendo, usen la espada. Y ahora llegamos a este tiempo y dicen, usa la espada. No es espada que pueda ser tangible. Está hablando de la palabra de Dios, que usted entiende esto. La espada, como le digo, es un símbolo de autoridad. Dios la inventó. Entonces el poder de la espada viene de Dios. Él la creó, Él la inventó y tiene el propósito para desmenuzar lo que se enfrente a Él. La segunda cosa, hablamos del poder de la espada, y la segunda es, hablamos del dador de la espada. ¿Quién es el dador de la espada? Usted responde, Dios. Y es el Espíritu Santo, es el que nos entrega esa espada. Mire lo que dice Efesios 6:17 que leímos, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que inspira la Biblia. Usa aproximadamente 40 hombres para usar, y Él les revela y les enseña algo sorprendente a ellos. ¿Quién es el dador de la espada? El Espíritu Santo. ¿Y cómo? En Primera de Corintios, vamos a revisar ahí, Primera de Corintios. Generalmente yo transcribo los versículos, hoy no, dije voy a estar intentando yo buscar directamente en la Biblia. Primera de Corintios 2. Nueve al 13, miren lo que dice la Escritura. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí viene el versículo 10 que referíamos sobre los escritores. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu, con mayúscula, de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el dador de mi espada, el dador que yo tengo ahora, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este libro
que usted tiene en sus manos, ese libro, está lleno de la inspiración del Espíritu Santo para nuestro consejo. En la Escritura usted va a encontrar de los diferentes temas de controversia o de consejo o de ayuda que el ser humano necesite, va a encontrar en la palabra. Y finalmente, la tercera parte, el portador de la espada. Y ahora sí nos compete a nosotros. Hemos hablado de cuál poder tiene la espada, hemos hablado de quién nos provee la espada, y ahora es el portador de la espada. Y ahora sí, a los soldados que estamos aquí nos toca poner cuidado. La espada es un arma defensiva. Si me atacan, estoy listo para defenderme, como un gladiador. Es una espada de defensa. Y Efesios, el capítulo 6, el versículo 11, Pablo comenzó diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros necesitamos recordar que todos los días, y eso sí subrayé, todos los días nosotros vamos a ser atacados por el enemigo. Todos los días, en cualquier ámbito de nuestro caminar diario, en cualquier ámbito vamos a ser atacados. Y entonces uno dice: ¿qué hago yo cuando estoy enfrentando los ataques del enemigo? ¿Qué hago? Y ahí encontramos las primeras grietas en los cristianos, en los que nos hemos enlistado en el ejército. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 4, el versículo 11, relacionado con esto. Mateo. Mateo, el capítulo 4, el versículo, bueno, desde el versículo 4 usted conoce cómo está ahí, ¿no es cierto? Jesús es llevado después de ser bautizado. Él tiene un tiempo de espera en Dios y es enfrentado a la tentación. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el valle de la tentación? Todos, ¿verdad? Todos. Ahora mire qué es lo que pasa con el que está siendo portador de la espada. La palabra nos dice que nosotros tenemos un enemigo que va a estar siempre atacándonos. ¿Y sabe lo que el enemigo usa? Dice esta frase que le dijo a Jesús ahí mismo: con que Dios, a Eva le dice, con que Dios ha dicho. Pone en tela de juicio, porque Satanás es el padre de mentira. Y en el versículo 4 del capítulo 4, miren lo que dice, cómo le responde Jesús. Le dice: escrito está. Segundo ataque del enemigo, usted ya sabe, yo solamente estoy refiriéndome a los versículos puntuales. El versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también. En el versículo 10, le dice Jesús: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Cuántos versículos usa Jesús en la defensa? 3. Increíble. 3 versículos, y el enemigo, que vino con todas las cosas como para derrotarle, salió huyendo. Jesús salió victorioso. ¿Sabe qué es lo que pasa con el cristiano, el portador de la espada? Que la espada nos olvidamos. No digo que esté cargado todos los días ahí. Me refiero a todo lado, usted está trabajando, haciendo sus cosas ahí. No. Pero nos olvidamos de que cada día debemos meditar en la palabra. Hay 31.102 versículos en la Biblia. ¿Sabe cuántas municiones son esas? Cantidad como para derrotar al enemigo. Hay 66 libros. Y la palabra le está diciendo permanentemente, dice: tienes que tú saber cómo defenderte cuando tengas que enfrentarte ante el enemigo. Tienes que saber, joven, tienes que saber cómo enfrentarte. Entonces el compañero de la universidad o del colegio le dicen: oye, ¿y por qué vas a la iglesia tú? ¿Y qué dice el joven? ¿O qué decíamos nosotros?
Mis papás me obligan. Yo por mis papás me voy. Y además me voy porque si no me voy no me dan permiso a la fiesta del otro fin de semana. De verdad que hay ese tema. Dice, si no, no me voy. O no me compran esto, por eso me voy. ¿Y sabe lo que denota ahí? Que es alguien que no está armado, no está equipado. Porque alguien que está equipado va a decir, yo voy a la iglesia porque es un mandato de Dios. Porque la palabra me dice que yo debo permanecer en unidad entre cristianos. Porque en el tiempo de reunirme en la iglesia yo recibo el consejo de Dios para vencer todo ataque que tenga. Entonces la otra persona dice, ¿qué le pasó? Yo solo te pregunté por qué ibas, no quiero que me prediques. Y él está entusiasmado, el joven, y dice, porque Dios es mi esperanza, es mi sustento, yo le amo. En estas frases, ¿sabe qué pasó? Citamos varios versículos que hablan sobre el consejo de Dios para estar firmes. Pero si un joven no está con la convicción plena, va a decir, porque me obligan. Porque no me dan permiso si no voy. ¿Qué es lo que necesita acá? Cuando el enemigo te viene a atacar, cuando el enemigo va a atacarte a ti, y aquí no es solamente a los jóvenes, sino a todas las edades, uno tiene que saber defenderse con la Biblia. ¿Sabe que el diablo es experto y conoce la Biblia? Pero él es experto en la mentira porque él cita mal las escrituras. Y cuando él menciona el ataque contra Jesús aquí, él cita mal las escrituras. Por eso hay tanta confusión. No sé si he escuchado amigos o conocidos que dicen, oiga, yo no sé por qué tantas religiones si no dice que es una sola Biblia. ¿Verdad? Eso se ha encontrado usted posiblemente en las conversaciones. ¿Por qué tantas? Si hay una sola Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo es experto en que usted distorsione lo que Dios quiere hacer. Y cada uno le gusta solamente escuchar lo que le conviene. Pero si usted está conocedor de la palabra, si usted está meditando en la palabra, si usted está empapándose en el conocimiento de la palabra, usted no será confundido ni desanimado. Porque el que se confunde y se desanima es alguien que no está listo con su espada para defenderse. Ahora, si alguien de ustedes ha estado desanimado ahorita, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que las promesas de fortaleza y de aliento de Dios se olvidó usted, se olvidó en el cuaderno de apuntes, dejó ahí. Si alguien está con ira, con fastidio, también se olvidó de lo que Dios te está enseñando. Hebreos 4:12, leíamos hace poco también, o revisábamos aquí, pero regresemos nuevamente a lo que nos decía. Hebreos 4:12 nos está diciendo que la palabra vivifica, la palabra toca el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y sabe qué es? La espada es un espejo. La Biblia va a ser un espejo. ¿Cuántos de nosotros nos vimos en el espejo esta mañana o este día? Todos. A ver, ¿quién no se vio? Levante el brazo para ver. De pronto hacemos una colecta y le damos un espejo ya. Ahora, suponga, piensen en esto. Es como el cristiano con un espejo ahí. O diga una chica, una señorita, adolescente. El espejo es vital, más que comer, creo. Porque necesita verse que esté perfecto su rostro o que esté algo ahí listo, ¿cierto? Pero la Biblia termina siendo un espejo. Ahora en esta época, miren que en esta época que Pablo está escribiendo no pasaba nada de esto, pero ahora, ¿qué es lo que pasa con los filtros? Ha habido demandas porque los que se conocen en vivo y en directo dicen, me engañaron. Si yo vi otra persona en la foto, no si soy la misma, sino que estoy sin filtros. ¿Y sí o no que mejora? A ver, ¿cuántos se han puesto filtros en las fotos? Ya vamos a revisar sus perfiles por ahí. Sí que se ha puesto. Yo sí me he puesto en Zoom. La otra vez estaba tan cansado y veo y digo, estoy así, me voy al espejo, sí, soy yo mismo. Y en el Zoom hay como cambiando, ¿cierto? No sé cómo se llama, bueno, no sé. Sí. Y cambia y digo, oh, qué guapo que estoy. Entonces ahora sí voy ahí
Y di clases así, pero yo sabía que no estaba bien, mi rostro estaba cansado y se notaba eso. Pero nosotros hemos usado los filtros para quedar bien. Y obviamente que alguien quiere quedar bien, no quiere quedar mal. Nadie se sube la foto recién despertado de la cama. Nadie tiene esa foto, creo, no sé. Bueno, puede haber alguien que se arriesgue y dice, ya mandemos como esté, no importa. Igual no quiero que nadie se enamore de mí, no creo que digan algo así, pero ¿qué es lo que está haciendo? Uno se arregla, se mira y está pendiente de que las cosas estén bien presentadas. ¿Sabe lo que pasa con la Biblia? La Biblia es como el espejo, sin filtros. La Biblia te muestra cómo estás, exactamente cómo estás. ¿Y sabe por qué algunos no quieren leer la Biblia? Porque cada vez que lee la Biblia se enfrenta con su verdad. Se mira ahí y dice, qué desastre que estoy. Y en lugar de mejorarse como debe hacer, ¿qué hace alguien que está despeinado? Se peina, ¿cierto? En la Biblia no hay cómo poner filtros. ¿Qué hace alguien, las chicas que dice, voy a pintarme, a ponerme color en los labios? ¿Qué hace? Me pongo, ¿no es cierto? O se pone, mejor dicho, porque no me pongo yo. ¿Qué hace? Hace eso. O sea, mejora, tiene una actitud para cambiar lo que está mirando frente al espejo. No es lo mismo que poner el filtro en su celular, en su teléfono. La Biblia termina siendo un espejo para nosotros y la Biblia nos va a revelar lo que nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, lo que tiene en las coyunturas y hasta en los tuétanos. Yo anhelo como papá que mis hijos me obedezcan. Todos los papás que están aquí sentados saben que esa es una alegría para el corazón del papá, ¿cierto? Que le obedezcan los hijos. Pero sabe que algunos hijos obedecen por compromiso, ¿cierto? Otros hijos obedecen por interés. Otros hijos obedecen por golpes, a los golpes. O sea, te vas a hacer y ahí sí, ya voy. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Obedecemos a Dios por compromisos, que soy líder, tengo que obedecer. Otros obedezco a Dios por interés, es que si no, no me bendice. Y otros hasta que le caiga el hachazo, como saben decir las abuelitas, hasta ahí recién, Señor, ahora sí te voy a obedecer, me voy a comprometer contigo, voy a hacer eso. Pero muy pocas veces nosotros estamos dispuestos, y eso es una generalidad, a decir, Señor, yo te voy a obedecer porque te amo, porque quiero agradarte a ti, porque quiero que tú sepas que mi corazón, a pesar de ser imperfecto plenamente, está dispuesto a ser santificado. ¿Sabe? Dios nos redarguye y nos transforma. Y es interesante esto porque la palabra, revisándonos Hebreos, dice que la Biblia nos juzga, pero a la vez que nos juzga nos cambia, nos transforma y a la vez nos santifica. Mire esto, nos juzga porque dice, a ver, vos estás mal, eres un mal hablado, vamos a poner este ejemplo. Te dice eso, pero a la vez te dice, tienes que ser transformado. Y cuando te transforma, por respuesta inmediata, te santifica. Y entonces el hombre o la mujer que busca en la palabra del Señor el consejo, no es que solamente pasa eso, sino que comienza a recibir transformación. Y se mira al espejo de la Escritura y dice, estoy mejorando. No soy lo que era antes. No puede haber un cristiano que diga lo mismo. Hace 20 años le recibí a Cristo y sigo siendo lo mismo. Lo mismito. Nada. Lo único que he hecho es cambiarme de iglesia. Es más, antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. No debe pasar eso. No puede pasar eso porque cuando la palabra está ahí, dices como lluvia que desciende sobre un campo que a su tiempo va a dar fruto. Leer la Biblia nos va a redarguir. Leer la Biblia nos va a transformar. Usar la Biblia nos va a santificar. Juan 17:17. Vamos allí, por favor.
Mira lo que Jesús habla con respecto al creyente, al que ya ha conocido. A los discípulos le está diciendo, y en una oración dice: santifícalos en tu verdad. Y miren esta frase: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cada vez que nosotros escudriñamos la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que somos cada vez más santos por su misericordia. Cada vez que le conocemos a Él a través de la Escritura, nosotros vamos a ser más santos. Ahora, algunos no queremos leer a veces la Escritura, ¿sí o qué? Qué pereza. No sé a cuántos les pasa que quieren en la noche leer y se duermen. Se despierta cuando la Biblia ha caído en su cara. Otro se ha caído a un lado. Pero si está en las redes sociales no le da sueño, no sé qué pasa. Y está que chatea, que ay, qué chistoso ve este meme, y que ni sé qué, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Pero coge la Biblia, somnífero. Me duermo, ya no avanzo. ¿Sabe? Lo que está pasando acá es que mi carne está siendo alimentada. Y es difícil eso, porque mi carne se deleita. Y encima de eso tú abres la Escritura y te encuentras que te dicen generación de víboras, lees por ahí, dice: encima de eso me habla, encima de eso me expone. Entonces no quiero hacerlo. Y yo, por ejemplo, ha habido días o ha habido momentos donde jóvenes aquí en la iglesia dicen a los papás, dice: yo no quiero ir a la iglesia. Y nosotros les recomendamos, incluso nos ha pasado con nuestros hijos, tiene que venir. Pero es que jóvenes, ¿no? Algunos dicen, es que es aburrido. Tiene que venir, tiene que sentarse. Y hay un testimonio de un hermano que ahora es pastor, que se fue a un campamento de jóvenes. Y no se fue por voluntad propia, puede pasar incluso en los encuentros. No se fue por voluntad propia, estaba enojadísimo con su mamá. Y cuando le preguntaron, dime cómo llegaste aquí, qué te parece y todo eso, yo estoy obligado. Así dijo todo lo que tenía contra la mamá y de pie de todos los jóvenes. Y todos los jóvenes así. Y algunos creo que decían: a mí me pasa lo mismo, pero no voy a exponer tanto a mis papás. Y este joven dijo así: yo estoy obligado, esto no quiero, esto ni sé qué. Y sabe lo que pasó en ese campamento, Dios le tocó. Y ese día, 17 años tenía él. Él dijo: Señor, yo te voy a servir el resto de mi vida. Ahora es pastor. Y uno a veces dice: no, sí es cierto que se aburre mi hijito, dejémosle nomás en la casa. Dejémosle nomás, con tal de que no moleste, ahí te dejo mi tablet ya. No haga eso si es papá. Tráigale a sus hijos. Porque aunque esté mal genio ahí renegando, frunciendo el ceño, Dios va a estar ministrando, porque la palabra corta el espíritu, corta el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne todo lo que está pensando. Entonces usted tiene que ser desafiado en eso, aprender de Dios lo que Él quiere hacer con nuestros hijos también. Ahora, también le dice: usa bien la palabra de verdad. En 2 de Timoteo, Pablo de nuevo le está diciendo a su discípulo Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, le está diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cuántos de nosotros no pasamos de saber Juan 3:16? Dígame un versículo, hermano. Juan 3:16. No, otro. No sé otro. No me acuerdo ahorita. No se me ha acordado nunca porque nunca se memorizó. ¿Y sabe por qué la palabra le está diciendo? Porque tú tienes que guardar en tu corazón para que cuando venga el tiempo de la tentación, tú estés firme ante esas acechanzas. Entonces tú escuchas la palabra y la palabra va a aplicarse para ti exactamente en muchas cosas, otras no. Por ejemplo, al soltero que está leyendo dice: ame a su esposa. No aplica ahora porque no estoy casado. El otro está diciendo: construye una barca de tales dimensiones. No aplica, pero te va a dar principios bíblicos.
Porque algunos dicen que es que no es actual, hablan de la Biblia, los jóvenes especialmente hablan de eso. Y sabe, en 1 Tesalonicenses 2:13, quiero llegar acá. Un poco complicado buscar dándoles la chulla, pero bueno, a chulla mano digo. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo le está diciendo de nuevo: hermanos, sepa que la palabra que viene para su vida es una palabra que le va a dar vida. No hay excusa. Pregunta que decíamos la última vez: ¿cuál versículo has memorizado últimamente? Estaba desafiado mientras leía esto, que cuando joven nosotros hacíamos desafíos con los chicos de aprendernos capítulos enteros de la Biblia. Y gracias a Dios esos han sido de bendición para mi vida en los tiempos de tentación. Y ahora lo que no nos olvidamos es dónde dejamos el teléfono, pero de ahí que tengamos en la Biblia, bueno, en el mejor de los casos, pero de que tengamos la Biblia en nuestra mente repitiendo y todo eso no sucede. Pregunta para nosotros: ¿cómo está tu lectura diaria de la Biblia? Sus ojos han dicho mucho. Si es usted de las personas que está: ¿dónde dejé la Biblia? No sé, ¿dónde dejé la Biblia? Anda dando vueltas antes de salir, los que traen Biblias físicas todavía. Es que no está, no está. ¿Eres fiel a las Escrituras? La segunda pregunta. La palabra te enseña, te instruye, te redarguye y te habla a tu corazón y tú: esto no me gusta, no soy fiel. Y la otra pregunta: ¿cómo has sido transformado con el poder de su palabra? ¿Has sido transformado? Porque podemos sabernos de memoria los versículos, incluso, pero no podemos ni siquiera aplicar algo de lo que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Y sabe que una falencia bien grande de la iglesia a nivel mundial, no es un reclamo con la iglesia, una sola iglesia, a nivel mundial, es que no meditamos en la palabra, porque no apreciamos el valor y el poder que tiene la palabra para vencer las tentaciones. Por eso muchos cristianos pueden estar cayendo de tentación en tentación, de caída en caída. Un día están bien, la otra semana ya no pueden, la otra semana ya se hicieron agnósticos, la otra semana vuelven de nuevo y todo. ¿Por qué? Porque no tienen el hábito correcto, santo, de poder meditar en la Escritura. Nosotros habíamos entregado al inicio del año un plan de lecturas. No levante la mano el que está haciéndolo, aunque deberíamos hacerlo. Pero eso es una medida de cómo estamos nosotros avanzando en meditar la Escritura. ¿Y sabe por qué? Porque en la medida en que tú busques en Dios el conocerle a Él, tú vas a ser más fuerte y vas a resistir ante el ataque del enemigo. El ataque del enemigo no está jugando a las guerritas, no está jugando al carnaval ahí mojándote. El ataque del enemigo quiere sacarte del camino, quiere tu alma, quiere acabar contigo. Y si tú estás diciendo: no ha de ser tanto, yo si es que ya estoy mal, ahí le llamo al pastor para que ore. No, tu lucha va a ser individual, porque el enemigo te va a atacar a ti, así como veíamos que Jesús fue atacado. ¿Y sabes cuándo te busca? Generalmente te busca cuando estás solo. ¿Por qué crees que la mayoría de jóvenes peca cuando está solo frente a su computador? ¿Por qué la mayoría de jóvenes caen en fornicación cuando están solos, a oscuras, están sin que nadie les vea? ¿Por qué crees que el hombre o la mujer roba dinero cuando nadie más le ve? O cuando aparentemente nadie le ve. ¿Por qué crees que un hombre o una mujer es infiel cuando está escondiditas por ahí?
¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a atacar y va a buscar cuando estás solo. Por eso le buscó a Jesús en el desierto, estaba solo. Y tú no eres estratégico porque dices, no, aquí mejor, ni me ve el pastor, ni me ve el líder, estoy tranquilo. Pero tarde o temprano, dice la Escritura, que va a ser expuesto tu condición. Ahora, hay una referencia para enfrentar nuestras luchas diarias. Por ejemplo, tampoco levante la mano porque esto no es el punto de hacerle quedar mal. Algunos tenemos más inclinación a ciertas cosas, somos más vulnerables a ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien es fácil para mentir, y usted va a decir, ya me habla a mí. Salmo 101, vamos a ver. Salmo 101, verá que ahora va a estar usando la palabra. Salmo 101. Voy a enfrentar la mentira. Salmo 101, 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Y no es que hay solo un versículo, hay un montón de versículos en la Biblia. Ahora, ¿sabe cuál fue una estrategia que usamos en algún momento? Yo también lo usé. Y les sugiero, de pronto les sirva a ustedes. Ustedes saben qué cosas está fallando y es débil. Escriba en un papelito, en una cartita pequeñita y todo eso, y guarden en su billetera. Y memorícese. Va en el bus, va en el trabajo, va en lo que sea, y memorícese. Porque el enemigo sabe en qué área usted es frágil, en qué área usted es débil. Entonces, cuando viene el ataque en la mentira, poniendo esto, usted repite la palabra. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Dice, escrito está. Entonces usted le dice, escrito está, y ya sabe de memoria. Y dice, Señor, voy a ser libre de la mentira, porque esto me ha atacado y me ha detenido en mi caminar. Por eso no crezco en Dios. Por eso no puedo ser libre. Por eso cada vez vuelvo y otra vez caigo. Vuelvo y otra vez caigo. ¿Alguien tiene problemas? No levante la mano. ¿Alguien tiene problemas con la ira? Es un fosforito. Pierde los estribos, habla, dice cualquier cosa. Veamos un versículo. Santiago 1. Algunos tal vez ya dicen, ya sé cuál es. Santiago 1, 19 y 20. Escriba en una hoja, guarde en su billetera, en su cartera, téngalo ahí, de verdad, son estrategias. Ahora, en la guerra uno tiene que usar estrategias y tiene que ser sabio en ser estratega acá. Santiago le está diciendo acá, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y aquí no diga solo es para los hombres, es para todos, hombre y mujer, sea pronto para oír, y usted está en medio de las iras de esas tremendas, ¿no? Dice, tardo para hablar y tardo para airarse. Y usted está en medio del conflicto de las iras, dice, escrito está, escrito está. Y usted no quiere decir eso porque quiere decir todo lo que quiere en su carne. Escrito está. Y el 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted en medio de sus iras quiere lograr que le hagan justicia, quiere que se haga lo que usted quería, y por eso está renegando, y por eso está gritando, y por eso está diciendo cualquier cosa. Usted dice, escrito está. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es como Jesús enfrentó al enemigo. No hay otra forma. Porque el enemigo te va a mentir cada vez que te acusa. El enemigo te va a mentir cada vez que te tienta. No viene de manera directa a decir, yo quiero tu alma, quiero matarte. No, te ofrece algo que parece deleitoso. Escrito está. Vamos a otro tema. Igual no levante la mano. Alguien que tiene problemas con la inmoralidad sexual. Sus ojos divagan en el pecado sexual. Efesios 5:3. Y verán que estos no son los únicos versículos, pero si es que usted puede ir registrando, apoyándose ahí, va a ser de bendición y después nos va a contar. Eso ha sido testimonios reales de victorias logradas contra el enemigo. Efesios 5:3.
¿Qué dice? Se asoma una chica de esas bien guapas, o un hombre con características que le atrajeron. Y usted es cristiano, es líder, está trabajando en un ministerio, o de pronto está con su novio, con su novia. Todos estamos expuestos a eso. Escuchen, esto no es un tema de que no, a mí ya no me pasa eso, todos estamos expuestos. Y se dice, escrito está, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Escrito está. Y el que es mal hablado sigue ahí de una vez. Si usted ya tiene las dos, pues ahí de una vez le junta los dos versículos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunarías, ni que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Yo en algún momento contaba un testimonio que fue muy fuerte para mí, muy fuerte en esta área. No sé si algunos saben, pero yo hace años manejé un taxi amigo. Es que me convencieron, me dijeron, verás, es bueno porque vos sales del trabajo, te conectas y ya vas a hacer. Y entonces hice así, salía del trabajo y me conectaba. No me acuerdo cuál era el código, no sé si alguien se acuerda cómo era el código. 74 algo era, no sé. Ya están llamando, creo. Y nos conectábamos cordiales, saludos cordiales, y entramos en el trabajo y comenzamos ahí. Y ahí estás a expensas de dónde te llaman. Era antes así, con la radio y todo eso, ahora las aplicaciones es diferente. Y fui a retirar a una persona que me llamaba una dirección y se sentó y comenzó a conversar. Y yo iba manejando, ¿a dónde? Y me dijo una dirección y yo no sabía, no conocía. Le digo, ¿cuál es? Y se sonrió y dijo, no conoce esta dirección. Le digo, no conozco, no sé, pero, o sea, ya buscamos y vamos. Y en resumen, no les hago toda la historia, porque fue fuerte en el tema de la tentación. Había sido una señora que trabajaba en un burdel las noches, en el día era ama de casa, estaba con su familia. Y en las noches salía así, dejaba a su niño dormido. Y ella me iba contando eso. Y me dice, ¿sabes? Ya me comenzó a tutear. ¿Sabes? No quiero irme ahora. Dice, ¿estarías dispuesto a salir conmigo? No te voy a cobrar. Y sabe que por el remate el enemigo es bien sucio, porque yo justo esas veces, esa temporada, la persona que yo pensaba que me amaba, ya era definitivo que no me amaba por lo que demostró y todo eso. Entonces yo andaba así cargado con mi corazón, así afligido, le había dicho, Señor, yo me siento mal. Los jóvenes alguna vez han pasado eso, cuando hay un problema de desamor. Yo amaba a Dios. Y era una lucha pero violenta en el espíritu. Yo manejando y esta mujer ahí, el diablo mismo, diciendo, vamos, no te preocupes, voy a estar contigo, no hay problema y todo eso. Y yo comencé a temblar mientras manejaba. Y me decía, ya me decía, pues o sea, no eres hombre. Y yo seguía temblando. ¿Por qué? Era una lucha interna, no porque tú eres cristiano, dices, no, quítate de mí, dice que no. Yo ni me acordaba ni un versículo. Me acordaba, creo que Génesis 1:1 en el principio, pero ese no vale. No calza. No. ¿Sabe lo poderoso que fue a mí? Yo hasta ahora me acuerdo de esto. Como tenía la costumbre, como estamos parados a veces esperando que alguien llame, tenía la Biblia ahí. Sobre la parte de delante del carro. Y se quedó ahí. Y yo le respondí en medio de una lucha interna. Les cuento esto como un testimonio que sé lo violento que es la tentación. Le dije, ¿sabes por qué no? Yo no puedo aceptar eso porque ella ya cuestionó mi hombría y todo eso ahí, o sea, a manera de burla. Le digo, por ese libro que está ahí.
ese libro me enseña que yo debo guardarme. Y busqué la primera gasolina y le dejé ahí y le dije, bájate, no te cobro yo nada en cambio. Pero bájate. Fue violento. Yo les digo que fue violento, porque yo tenía la debilidad en mi carne de decir, bueno, o sea, nadie me quiere. Una cristiana fue pésima conmigo. O sea, puedo hacer lo que quiera. Nadie me ve. Era como 11 de la noche, 11:30 de la noche. Y yo le agradecí al Señor. Después, cuando yo me puse a llorar después, le dije, Señor, perdóname porque yo estuve a punto de fracasar. Y yo sé que obras para bien. Esa Biblia ahí, yo les digo, de verdad no podía, sabía que el Espíritu me decía, no, tú puedes salir victorioso. Pero esa Biblia ahí decía, Señor, gracias porque estaba ahí. Porque sabía que ahí está el consejo. Hay una espada que es poderosa, que nos va a librar en el tiempo de la crisis. ¿Y sabe qué es lo que pasa al hombre, a la mujer, al joven? Que nosotros subestimamos la espada que es de doble filo, que quebranta. El enemigo huye ante la presencia de Dios. Y cuando usted dice, escrito está, has dado el primer paso para la victoria. Has dado el primer paso para la victoria. Y yo les aliento en el Señor. Yo también tengo que caminar por el sendero de estar firme en Dios. Por el hecho de estar predicando frente a un auditorio no significa que yo no tengo problemas. Tengo que estar firme en Dios. Y si tú tienes alguna de esas luchas, cualquier debilidad que sabe el enemigo qué debilidad tienes, tú prepárate con armas que son poderosas en Dios para vencer al enemigo. Y hazlo con destreza, con certeza, con firmeza. Vamos a ver otra. De pronto alguien aquí en el auditorio, con los chicos me pasa eso, y recién estaba conversando esta semana con los chicos en el colegio. Alguien tiene problemas con la pereza. Uy, qué vagancia, no toca levantarle pero a la fuerza. Quiere estar solo durmiendo, come, duerme, eso quiere ser la vida. Como algún rato mi hijo me decía, yo creo que les conté también, dice, y qué bonito ser perro, dice. Le digo, ¿por qué? Porque mira, come, se duerme, come, se duerme, se duerme. Pero te olvidas de que tiene pulgas también, dice, bueno, se rasca, dice, o sea, con él es un tema de conversación amplio ahí después. Pero la pereza, la palabra te habla contra eso también y te alienta también, ¿no? En Proverbios, el capítulo 13, el versículo 4. Miren lo que pasa con el que está enfrentando la lucha de la pereza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y tú estás con una vagancia de estas, ya sabes que es de vago. Y tú, escrito está, el alma del perezoso nada alcanza. Y mientras vas diciendo, te vas levantando porque el Señor te fortalece de verdad. O sea, esto es real. Si alguien no ha visto el poder que tiene la palabra de Dios ya obrando en la vida de uno, es increíble. Yo podría decir un montón de versículos, tenía de hecho un listado grande, pero he puesto algunos que puede ser necesarios. Alguien, termino con esto, alguien de pronto es quejumbroso, por todo se queja, nada le parece bien, nada. Uno viene emocionado a decir algo, alguna falla le va a encontrar. Algunos se sonríen para sí mismos, dice, yo creo que está hablando de mí, ¿sería acaso yo? Otros dicen, ya tengo mis candidatos. Colosenses 3:13. Tiene ahí, porque yo no tengo todavía.
Miren lo que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, mire, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y puede ser el versículo 14 para rematar y decir: escrito está, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Le decía que hay más de 31,000 versículos en la Biblia. ¿Sabe cuánto equipaje, armamento tiene el cristiano? Y la pregunta es: ¿por qué vivimos de derrota en derrota? Porque no entendemos el poder que tiene la palabra en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Sé que muchos de nosotros ahora mismo pueden estar batallando con debilidades ocultas. Y la palabra viene, y por eso yo había puesto el título, el corte de cirujano. Y viene con la espada y te corta. Porque a la vez de que te corta, te sana, te limpia, te restaura para su gloria. Él no te va a dejar. El propósito de Él es no dejarte en el lugar donde estás, sino levantarte. Y si ahora mismo te has sentido confrontado por la palabra como un espejo a decir: yo estoy mal, he vivido mal, acércate al Señor, porque quien trae sanidad es el médico de médicos, el que trae libertad al espíritu quebrantado, el que levanta al que está caído y el que da victoria diaria frente a las huestes del mal y frente a ese león rugiente que quiere acabar con nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Señor, en esta tarde nos acercamos ante ti a decirte gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra que pusiste en nuestras manos por tu voluntad es un arma letal contra el enemigo. Pero al momento que te decimos gracias, también queremos decirte: perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos subestimado esta escritura poderosa y la hemos dejado de lado. Perdónanos porque muchas veces nosotros hemos pasado más tiempo en las redes sociales que meditando en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en mi vida yo no he querido abrir la palabra que es verdadera y eficaz y más cortante, porque me hablaba a mi suciedad, golpeaba mi orgullo, me tocaba en lo que más me dolía. Pero venimos ante ti reconociendo que tú eres el médico que sanas. La razón de que hay un cirujano es porque tiene que cortar para sanar. La razón por la que hay un soldado con una espada es porque tiene que defender la posición ya ganada. Y los que estamos aquí, Señor, tú nos conoces. Somos soldados. Algunos con los brazos ya cansados, algunos lastimados y heridos por el enemigo, otros intentando sostenernos y muchos siendo victoriosos día a día, pero no ha sido por las fuerzas humanas. Perdónanos porque hemos sido muchas veces como Pedro, en nuestras fuerzas resolver las cosas. Hoy venimos ante ti y te decimos: Señor, que tu presencia a través de tu palabra me infunda aliento y me permita estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y voy a decir como Jesús, el ejemplo supremo que todo creyente pueda tener: escrito está. Escrito está. Escrito está. Porque soy más que vencedor en aquel que
peleó por mí y me dio la victoria. Vuelve mi corazón a tu palabra. Vuelve mi corazón a meditar y deleitarme en tu presencia, que sea más dulce a mi espíritu, a mis labios, más dulce que la miel. Y cada vez que me enfrente a ser confrontado, mi corazón se humilla ante esa presencia misma de tu palabra y te diga: ministra mi vida y rescátame de este tiempo de tentación.